Pues Señor, en esta mañana seguimos elevando nuestras voces ante el trono de tu gracia y pedimos, Señor, que tú uses ahora a tu siervo para que tu palabra llegue a nuestras vidas en el poder de tu Santo Espíritu y el mensaje que queremos escuchar y oír, que tú también pues ayude a Daniel para que pueda transmitirlo con denuedo y tu nombre sea honrado en medio de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy contento de estar con vosotros hoy de nuevo porque hacía como unos 4 o 5 años que había visitado la iglesia, pero de eso ha pasado ya tiempo. Y he visto muchas caras conocidas al entrar porque muchos de vosotros estuvisteis en agosto en el centenario de la UEB. Y creo, no me equivoco mucho, que sois en proporción una de las iglesias que más asistió. Sin ser la iglesia más grande, pero sí la que asistió más personas de la congregación al centenario. Así que os felicito y os doy las gracias por haber estado ahí y haber hecho acto de presencia en un acto como aquel que era, como todos bien sabéis, histórico y seguramente para muchos de nosotros, seguramente irrepetible. Para muchos de los que estamos ahora en la sala, los que están en otra sala, a lo mejor lo repiten, pero de los que estáis aquí no vamos a estar muchos más en el próximo. Así que fue un acto especial y me agradó mucho de volveros a ver esta mañana. Estoy un poco inquieto en esta mañana para compartir la palabra con vosotros porque estoy delante de la vicepresidenta de la UEB y del vicepresidente de las iglesias de Madrid. Con lo cual, como podéis entender, me da una cierta inquietud, una cierta preocupación por aquello de que luego me pasen cuentas y me pidan pues no sé, a ver qué has dicho y qué no has dicho, ¿no? Vengo de hace unas semanas de estar de viaje en un país donde lo estáis viendo, lo estáis escuchando por televisión habitualmente, cada día sale por su situación en guerra, y vengo precisamente de pasar unos días en ese lugar con una situación de cierta debilidad, con una cierta debilidad física y debilidad emocional. Al estar en un país en guerra como es Ucrania, es un lugar donde los que no habéis vivido la guerra, y creo que sois la mayoría, y yo hasta hoy tampoco lo había vivido, pues no sabía ni me podía imaginar el inmenso nivel de horror, de pecado y de maldad humana al que se puede llegar, al que el hombre puede llegar y la mujer también. Y me ha tocado verlo con los ojos e incluso tocarlo con las manos. Así que al regresar de allí, de Ucrania, que era la segunda vez que estaba allí con las iglesias bautistas, apoyándolas desde las iglesias bautistas de aquí de España, al volver vine muy afectado emocionalmente, y un texto que me ayudó y que me ha fortalecido en este tiempo es el que quiero compartir con vosotros en esta mañana. No habéis ido a la guerra, ni espero que vayáis nunca, pero lo que vais a leer, o lo que vamos a leer juntos, yo creo que en cierta manera sí que os tiene que estar afectando, porque el autor, que no es otro que el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 12, va a expresarnos en este capítulo el que yo creo que es uno de los relatos más conmovedores y a la vez uno de los más honestos que el apóstol Pablo ha dejado para nosotros en el Nuevo Testamento. Vamos a leer un texto sorprendente. Yo sé que la palabra en general es y debe ser siempre sorprendente para todos, pero este texto de 2 de Corintios 12, que podéis buscar en vuestras Biblias, es un texto un tanto inédito y difícil de volverlo a encontrar. De hecho, no vais a encontrar este texto en ninguna otra parte de la Biblia del Nuevo Testamento. Pablo escribe a los Corintios, como podéis ver en el título de la carta, y escribe a una iglesia, para que os vaya a engañar, una iglesia complicada. Comparados con ellos, vosotros sois unos santos varones y mujeres. La iglesia de Corinto era una iglesia compleja, que se creía muy espiritual y que hacía gala de sus dones de una forma muy explícita y muy reiterativa, especialmente los dones más visibles. Pero curiosamente también en medio de esa iglesia con muchos dones también había falsos maestros que daban mucha guerra al apóstol Pablo y que le reiteraban que ellos habían recibido revelaciones divinas y que habían recibido un contacto especial con Dios, y de eso de alguna manera se gloriaban. Y el apóstol Pablo les escribe precisamente con este trasfondo a una iglesia complicada, a una iglesia compleja, con un liderazgo contrario al apóstol Pablo, que le afrenta, que le confronta, y como dice el apóstol, que se glorían ellos también en sus talentos, en sus dones, que no saben y se han olvidado de que son de Dios. Y el texto que vamos a leer es un texto contracultural.
Esto es lo que me gustaría en esta mañana dejar con vosotros. Vamos a leerlo para que veáis de lo que estamos hablando. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, de los versículos 1 al 10. Dice así el apóstol: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No sé si os dais cuenta de lo contracultural que es el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Corintios, justo al final de la carta, cuando está escribiéndonos de algo que es una confesión, en realidad, es como un confesionario lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, confesando su debilidad en singular, quizás en plural, sus debilidades, cuando lo que acaba de decirnos es que tiene todo lo contrario que contar. Tiene todo lo contrario que contar porque tiene muchas medallas que puede exhibir, que puede exponer a la iglesia de Corinto. Pero sin embargo, en esta cultura nuestra en la que lo que nos enseña la televisión, lo que nos enseña la prensa, los medios de comunicación, el cine, la cultura, es precisamente exhibir nuestras grandezas, aquí tienes a un apóstol contracultural. Aquí tienes un apóstol que va en contra, confrontado con lo que hoy nos ha tocado vivir en esta generación actual del siglo XXI, pero también en el tiempo del apóstol Pablo, donde precisamente lo que él escribe es muy, muy insólito, muy inesperado. Nosotros hoy vivimos en este siglo XXI, en España, en Madrid, en San Sebastián, pues como todo el mundo vive, en momentos de desafío estético constante, especialmente las mujeres, aunque también los hombres. Seguramente las mujeres habréis visto, como yo lo veo, que las actrices de hoy pues no se vanaglorian de sus estrías, ¿verdad que no? Ni se vanaglorian de sus arrugas, ni de todos sus problemas que pueden surgirles con la edad. Tú ves la televisión o ves el cine y verás cómo las Kardashian y la Jennifer López o la Jennifer Aniston o toda la serie de actrices hacen 1000 esfuerzos económicos también y quirúrgicos también para mantener una imagen que precisamente les da de comer. Por lo tanto, precisamente esa imagen que va contra el tiempo, contra el reloj, que se estropea también como la tuya y como la mía, intentan luchar para que la cultura les preserve en una especie de formol atemporal y que de alguna manera el tiempo no corra sobre su cuerpo. Y se esfuerzan por no mostrar sus debilidades, las estrías, las arrugas, los problemas de su cuerpo. Pero cuidado, no solo ellas, también ellos, los hombres también se han subido al carro de esa cultura de protección y de perseverancia física, y también, como podréis escuchar y ver enseguida, hay muchos hombres, actores y hombres famosos que no se vanaglorian en público de su calvicie, ni se vanaglorian en público tampoco de su barriguilla, ni de su papada, ni de sus canas, todo lo contrario. Hacen todo lo que pueden para exhibir una tableta y para exhibir también, si pueden, cierta musculatura. Ahí tienes actores por los cuales aparentemente parece que han hecho un pacto con alguien para que el tiempo no pase sobre ellos, y ves a Tom Cruise y a Brad Pitt y a DiCaprio y serie como ellos, que dices, pero bueno, ¿qué han hecho? Que el tiempo no pasa. No, sí pasa, pero
han hecho un pacto con su cuerpo para mantenerlo al máximo y exhibirlo al máximo de bien. Es la cultura. Y hay anuncios en la prensa, y los habéis visto como yo, que al final, especialmente dirigidos a las mujeres, al fin y al cabo le dicen: tienes que hacer todo este esfuerzo y tienes que gastar e invertir todo esto porque al fin y al cabo, porque tú lo vales. Ese mensaje es tremendamente individualista, tremendamente egoísta, y es el mensaje de nuestra cultura, en la que estamos, en la que vivimos. Y ahí entramos ahora en el texto bíblico que acabamos de leer y encontramos a un apóstol Pablo que hace exactamente lo contrario de lo que nuestra sociedad nos intenta vender o nos intenta estimular. Pablo podía recurrir, el apóstol Pablo, podía recurrir a un currículum racial, religioso y ministerial que podía dejar la boca abierta, boquiabiertos a todos sus lectores, a cualquier cristiano. Podía avalar que era de la tribu de Benjamín, podía avalar que era fariseo de fariseos, podía recordarles que había sido alumno de Gamaliel, podía decir tantas cosas, y todas ellas ciertas, que los galones le pesarían tanto que iría de lado, para decirles a los, en este caso a los corintios, que él ha tenido una gran formación bíblico-teológica, lo cual es cierto, pero sin embargo, en esta carta, o al menos en este tramo de la carta, lo que va a decirles es todo lo contrario. Si os fijáis en el primer tramo de la carta, en el primer tramo del capítulo, les habla de que conoce a un hombre, está hablando en primera persona, aunque habla de él como en tercera, en esos versículos 2 y 3, que dice el texto que él mismo fue arrebatado a un lugar que llama el tercer cielo. No sabemos aún, 2000 años después, a qué se refiere el apóstol Pablo, ni dónde está ese tercer cielo, y los teólogos aún le están dando vueltas al tema. De hecho, no hay mucho más sobre este texto que lo que estáis leyendo. Pero dice el apóstol Pablo que ahí estuvo él. Y aún no acabo de contar eso, que en el versículo siguiente, en el versículo 4, dice que además de eso, él fue arrebatado a un lugar que él llama el paraíso, donde oyó voces, donde oyó declaraciones de palabras que a nadie le es dado es entender y expresar. Es decir, el apóstol Pablo, si ya tenía un currículum espectacular, sin abrir la boca, cuando la abre dice: por cierto, además de eso, yo estuve en el tercer cielo. Les podía preguntar a los corintios: ¿quién de vosotros ha estado ahí? Nadie ha estado. Por cierto, yo estuve en el paraíso. ¿Quién ha estado ahí? Nadie. Por cierto, podía añadir: yo iba camino de Damasco y escuché la voz en persona del propio Jesucristo resucitado. ¿Quién podía decir eso? Nadie. Es decir, el apóstol Pablo podía presentar una serie de argumentos súper potentes a nivel espiritual que nadie podía compartir con él. Era un ser, en este sentido, a nivel espiritual, especial. Arrebatado a un tercer cielo, presente en el paraíso, donde escuchó palabras inefables, donde recibió revelaciones impresionantes. En definitiva, el apóstol Pablo está introduciendo este párrafo dando pruebas de su llamamiento apostólico, diciendo que él es Pablo, el apóstol a los gentiles. Recordad que está escribiendo una iglesia donde hay algunos que dudan de él, donde hay falsos maestros que enseñan doctrinas equivocadas. Por lo tanto, está introduciéndose para decir: atención, sí soy yo, soy el apóstol Pablo. Podría poner muchas medallas sobre la mesa, pero de lo que voy a hablaros es de todo lo contrario. De lo que voy a hablaros es de lo contrario que podría tener yo, que es lo que el apóstol Pablo dice en su introducción: para que yo no me pudiera ensalzar demasiado, para que yo no me pudiera elevar demasiado en la vanidad que mi bagaje espiritual tiene, que mi bagaje espiritual recibido del Señor tengo, para no ensalzarme demasiado, el apóstol nos dice en el versículo 6 que todo eso, dice el versículo 6, lo dejo a un lado, lo dejo como si no lo tuviera, aunque lo tengo. Dice el versículo 6, si quisiera gloriarme, no sería insensato, es decir, no estaría equivocado, no sería un tonto si pudiera y quisiera gloriarme, porque tengo de qué gloriarme. Pero dice, lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí, es decir, para que nadie tenga un criterio más elevado que el justo que debe tener de mí, tampoco por debajo. El apóstol Pablo tampoco está pidiendo que se le insulte, pero no quiere que se le ensalce más allá de lo que es justo y correcto. ¿Y de qué va a hablarnos entonces si no es de sus medallas? ¿De qué va a hablarnos si no es de sus grandes logros, de sus viajes al tercer cielo, o de sus viajes al paraíso, o de su conversación con Jesús?
pues nos va a hablarnos de todo lo contrario. Nos va a llevar al otro extremo de su mensaje. El apóstol Pablo va a hablarnos de una palabra que en griego se llama skolops. No tenéis que aprenderla ni recordarla, pero sí que me gustaría que pararais un momento a escuchar cómo se traduce. Nos va a hablar del skolops, que en griego se traduce como aguijón, como también se puede traducir como astilla. ¿Sabéis lo que es una astilla de madera? Cuando se te clava en los dedos. Es muy pequeñita la astilla, pero lo que llega a molestar, ¿eh? Y estás ahí luchando para sacarla y a veces te tienes que ir al médico porque queda un trozo dentro y pequeño pero molesto, ¿eh? La esquirla, algunos de ustedes lo que es una esquirla, es lo mismo pero los que trabajan con el metal. Y si has ido al mar y te has encontrado con un erizo, yo que voy cada año a la playa, los erizos y mi pie no se llevan bien, pero sé lo que es un pinchazo de erizo y lo que llega a molestar esa pequeña pincho que puede derivarse incluso en una infección. Es decir, te dejará cojo incluso por unas horas o por unos días. Por lo tanto, el apóstol Pablo está hablando de eso que le pasó a él. Y nos dice el versículo que acabamos de leer, versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es decir, en castellano diría, para que no me subiera la parra, seguramente en cada uno de vuestros países se dirá de otra manera, pero la idea es la misma, para que no me ensalzara demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un skolops, una esquirla, una astilla. Un mensajero de Satanás que me abofetee, esta frase es muy dura, para que no me enaltezca sobremanera. ¿Será que Pablo se enaltecía? ¿Será que Pablo se le había ido la pinza y hablaba demasiado de sus glorias, de sus avatares, de sus historias, de su biografía? Bueno, el apóstol Pablo no sabemos exactamente de lo que está hablando aquí, otro tema que los teólogos 2000 años después aún siguen dándole vueltas, porque no se sabe exactamente a qué se refiere, pero la historia de la Iglesia ha intentado elucubrar, ha intentado saber de qué hablaba Pablo cuando hablaba de este aguijón, de esta astilla. Los teólogos medievales tuvieron una lectura y creían que segurísimo, muy propio también de su época, segurísimo que el apóstol Pablo estaba hablando aquí de una tentación sexual. Seguro, creían, que el apóstol se enfrentaba a una tentación del enemigo de carácter sexual. Pero los padres de la Iglesia, los del primer, segundo, tercer siglo, pensaban más bien que el apóstol Pablo se enfrentaba a una enfermedad física, a una enfermedad crónica. Esto no es tan descolocado porque el apóstol Pablo en algunas ocasiones reconoce limitaciones físicas. Si leéis cuando escribe a los Gálatas, les dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Y algunos dicen, es una especulación, pero podría ser posible, que a lo mejor el apóstol Pablo era un miope. Y como miope tenía que escribir letras muy grandes y muy gruesas. Por lo tanto, podría tener una limitación, por lo menos visual. Otros dicen también que el apóstol Pablo reconoce en algún momento, como él mismo dice que Apolos es un gran predicador, pero él mismo no lo es tanto. Probablemente no era un hombre con una gran dialéctica, con una gran oratoria. Y a lo mejor tenía sus limitaciones también verbales. No sería el primero porque Moisés era un tartamudo. Así que a lo mejor puede ser que el apóstol Pablo esté dejando caer que tiene ciertas limitaciones físicas y en realidad tampoco lo sabemos. Como digo, cada época de la historia ha ido analizando los teólogos de cada tiempo y han ido devanándose los sesos pensando ¿qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, sea que fuera un dolor físico, que lo decían los padres de la Iglesia, que luego lo retomaron los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, también acabaron pensando que probablemente la teoría de la enfermedad sería la más plausible, la más aceptable, pero como digo, también en medio 1000 años de historia nuestra dijeron que probablemente Pablo se enfrentaba a una tentación de orden sexual. No lo sabemos, ni esta mañana tampoco yo lo puedo aportar con seguridad cuál es la respuesta, pero hay un detalle interesante y es que el apóstol Pablo dice en su texto que ese aguijón no es aparentemente un aguijón físico, porque dice que se lo trajo un mensajero de Satanás. Ahí hay una sospecha muy inquietante de qué índole es ese tipo de dolor, de daño, de carencia, de limitación que el apóstol Pablo está viviendo. Fuera lo que fuera, hoy no lo vamos a resolver, pero sí vamos a aceptar el texto bíblico, fuera lo que fuera, era una situación que al apóstol Pablo le afligía, le incomodaba sobremanera, tanto que había orado a Dios para que se la borrara, para que se la quitara de encima. Y no lo pidió una vez, ni dos, sino que dice el texto bíblico, versículos 8, 9, que hasta 3 veces.
le oró al Señor para que se la quitara. Pero atentos a la historia, y aquí es donde entra la humanidad de Pablo y la nuestra, confluyen, porque Dios no le quitó el aguijón. Es sorprendente, yo lo sé, a mí me sigue sorprendiendo, pero no se lo quitó por más que el apóstol lo pidió y lo solicitó de una forma enfática. Creo que en esto, o al menos yo, pero yo creo que vosotros también, nos podemos identificar con el apóstol. Seguramente, yo creo que todos, al menos por mi parte, todas las personas que conozco, tienen una lucha, un temor, una tentación, un pecado, una relación personal que nos dejó marcados negativamente, con heridas, con amarguras. A veces esa relación es con personas que tenemos muy cerca, con un cónyuge, con un hermano en la fe o con un pastor incluso. Esas heridas a veces existen y crean hasta traumas en los cristianos. Quien no también tendrá un trauma infantil, quien no tendrá un dolor físico, una carencia, un dolor del cuerpo, un problema muscular, un problema de huesos. Quien no tendrá una limitación física, quien no tendrá una debilidad de nuestro temperamento, que me gustaría no ser así, pero así soy. Y me gustaría que esta actitud que yo desarrollo siempre con las personas no fuera la habitual, pero así vuelvo a caer en ella. No sé si vosotros pensáis así, pero yo lucho con esto. Y esa situación, ese problema, esa limitación, esa carencia, ese pecado o esa tentación, sea lo que sea, o ese trauma, pues nos aflige, nos humilla e incluso a veces nos esclaviza. Y nos gustaría, como a Pablo, borrarla de nuestra vida. Nos gustaría hacer así, levantarnos por la mañana y decir, ya no lo tengo. Y oramos al Señor, como Pablo, con fe, con la convicción de que Dios oye nuestra oración. Y le pedimos que nos quite esa astilla, que nos quite esa esquirla, ese aguijón, que no sabemos por qué, pero nos acompaña. Pero sorprendentemente, igual que a Pablo no se la quitó, a nosotros a veces tampoco. Y eso me ha llevado a una reflexión que quería compartir con vosotros en esta mañana. ¿Será que Dios disfruta castigándonos con nuestro dolor, con nuestra debilidad, con nuestras tentaciones? Bueno, la palabra de Dios nos dice que Dios no tienta a nadie. Por lo tanto, la tentación no es una opción de la que podamos culpar a Dios. Él mismo dice que no trae tentación a nadie. Pero es cierto que sí que la puede permitir. O al menos, siendo soberano, sí es cierto que permite que lo que nos pase, Él lo sabe y nos suceda. Yo conozco a cristianos, seguramente no hay ninguno en San Sebastián de los Reyes, pero yo conozco a cristianos en mi iglesia, y en mi pastorado lo he tenido que sufrir, que ven tristemente a Dios como a un Dios de castigo, como a un Dios tenebroso, como a un Dios que sí es cierto que envió a su Hijo para salvarle, sí es cierto, creen que Dios les envió a Jesús para borrar sus pecados, que sí es cierto que les perdonó, que les salvó, pero aún con todo siguen muy inquietos por el justicia, por el miedo, por la persecución o por el castigo que Dios pueda ejercer sobre sus vidas. Se les ha olvidado a algunos de esos cristianos lo que la Biblia habla del gozo de la salvación. Se les ha difuminado. Y bueno, en cierta manera, aquí encuentran aparentemente cierta valoración bíblica. Empiezan a entender aquí que si Pablo tampoco se pudo librar, es que quizás Dios quiso castigar a Pablo por algo. Y también me quiere castigar a mí por lo que hago, por lo que no hago. En definitiva, a veces son lecturas evidentemente muy lejanas del Evangelio, son lecturas distorsionadas. Ese no es el Dios de la palabra, ese no es el Dios de la revelación bíblica, ese no es el Dios que nos ha salvado, el que nos ha enviado su amor, su perdón, su misericordia y, como veremos hoy, su gracia. No es el Dios en el que algunos han deslizado su error. Pero como he dicho, aquí tenemos la historia real de Pablo, donde estamos viendo que dice el texto del versículo 9, y después de haberle rogado al Señor que lo quite de mí, el Señor me respondió, bástate mi gracia, que mi gracia te sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces mi pregunta para mí mismo y para vosotros en esta mañana es, si Dios no está disfrutando con nuestro dolor, si no lo hace para castigarnos, si no lo hace porque quiere humillarnos, o no lo hace para devolvernos mal por mal, ¿por qué lo hace? ¿Por qué permite que Pablo siga con su esquirla, con su aguijón, y yo con el mío, y tú con el tuyo? O con los tuyos, porque a veces es en plural. ¿Por qué lo permite? Pues, aunque os va a sorprender mi respuesta, pero creo que estaréis de acuerdo,
lo permite por nuestro bien. Lo permite para acercarnos más a Él, para tener una mayor cercanía y una mayor afinidad con Dios, y evidentemente también en la dificultad, en la tensión, en la lucha, pues evidentemente también ser santificados y acercar y conocer mejor al Dios de la palabra. El apóstol Pablo sabe él perfectamente cuando dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que en la vida cristiana hay un cambio radical desde el momento de nuestra conversión y que evidentemente no vivimos en una lucha dualista entre el yin y el yang, el equilibrio entre el bien y el mal, eso no es cristiano. Tenemos a un Dios todopoderoso que está muy por encima del mal y muy por encima del pecado. Y si creemos en un Dios que compite en igualdad de condiciones con el enemigo, no hemos entendido la palabra de Dios. No está en igualdad de condiciones, no es dualista Dios. Dios está por encima del pecado y puede permitir circunstancias como las que vivió Pablo, como la que vives tú o la que vivo yo, pero evidentemente será por nuestro bien, para que nuestra relación con Dios aumente, nuestra dependencia de Dios aumente y para que la gracia de Dios se haga más evidente, para que la gracia de Dios se haga más visible sobre nuestras vidas. Claro, si estudias la palabra y ves la biografía de Dios, por llamarlo así, lo que conocemos de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, uno piensa, ¿por qué Dios no actúa en mi error, en mi lucha, en mi dificultad, en mi propio aguijón? ¿Por qué no lo quita? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? Ahora ya no vamos a decir si es que disfruta con el dolor. Ahora vamos a poner en cuestión si Dios puede o no puede quitarlo. La respuesta es evidente. Si quiere, puede quitarlo. Yo creo que tú también, yo creo en un Dios de milagros. ¿Tú también lo crees? Menos mal. Yo creo en un Dios de milagros que cuando quiere, donde quiere y como quiere, puede hacer lo que quiera. Pero siempre cuando Él quiere. Es que la palabra quiero la repito mucho, ¿eh? Donde quiere, como quiere, cuando quiere, hace lo que quiere. Y por tanto, si quiere, puede hacer un milagro cualquier momento de tu vida, en cualquier circunstancia. Pero también puede optar por no hacerlo. También puede optar, tiene esa soberanía, de que el milagro puede ejercerlo o no. Dejadme que os demuestre algunos ejemplos que la Biblia pone con mucha claridad. ¿Recordáis la historia de Job? Un hombre santo, un hombre justo, un hombre noble. Dios lo reconoce como un hombre ejemplar. Es probablemente el libro más antiguo de la Biblia, probablemente incluso más antiguo que los libros de Moisés. Y es un hombre honesto, un hombre que dices, hombre, es un hombre ejemplar. Pero Dios permite que en un momento concreto de su vida entre en su vida lo que llamaríamos un torbellino de destrucción y de pérdidas. Y de tener un hombre que tenía una posición acomodada, con animales, con recursos, con tierra, con ganado, con hijos, en un día lo pierde todo. En un solo día, en unas horas, lo pierde todo. Todo no. Lo pierde casi todo, porque le queda su mujer. Aunque para lo que le quedó, hubiera sido mejor quedarse solo, porque la mujer que le quedó es una carcoma espiritual. Y le dice, mira, con lo que te ha pasado, maldice a tu Dios y muérete. Si alguno estáis aquí por casaros, pensad bien con quién os casáis, porque hay algunas piezas por ahí que amargan la vida a cualquiera. Y hombres también, ¿eh? Así que Job, que lo tiene todo, vive un milagro a la inversa. Es decir, un milagro de destrucción. Y lo pierde absolutamente todo. Por lo tanto, veis que a veces Dios puede hacer cosas que no entendemos. Si pasas un poco más adelante en la historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, recordaréis cómo Dios saca en la Pascua a todo un pueblo de la esclavitud, los libera, los saca de Egipto, los lleva hasta el mar, es decir, como si les llevara hasta el precipicio, y detrás de ellos viene el ejército egipcio. Habéis ido a la escuela dominical y esta historia la conocéis, ¿verdad? Bueno, llegan al mar y el mar está ahí, es un freno geográfico y las espadas y las lanzas egipcias vienen por detrás. ¿Y qué hace Dios? Bueno, Dios abre el mar rojo, así como el que se toma unas tapas. Abre el mar rojo, no es normal, no es lógico, no es previsible. Pero el mar se abre delante de ellos, cruzan en seco y se salvan del pueblo y del ejército egipcio que muere, por cierto, en el mismo mar
donde ellos acaban de pasar en seco porque el mar se cierra sobre el ejército enemigo. Milagro, impactante. El pueblo de Israel aún recuerda esta escena en la Pascua, cada año cuando celebran la Pascua hebrea. Pero curiosamente no os perdáis la historia, porque justo después de cruzar el Mar Rojo, Israel comienza una diáspora, un movimiento por la península del Sinaí que dura 40 años de paseo así, sin ninguna lógica aparente. ¿Y qué le espera al pobre Moisés, que acaba de tocar con su vara el mar y se acaba de abrir el Mar Rojo? Pues le espera nada más y nada menos que 40 años de murmuración. Dice, hombre, Señor, esto no casa, esto no tiene sentido. El Dios del milagro, que ha abierto el mar, es el Dios que va a permitir 40 años de murmuradores revoloteando sobre Moisés. 40 años, hasta el último día de su vida. Y de hecho no entra en Canaán. No sé si os dais cuenta, pero Dios a veces hace cosas sorprendentes. Si saltamos al Nuevo Testamento, para que veáis que las historias sorprendentes no solo pertenecen a las historias de Israel, os llevo a Hechos capítulo 2, cuando empieza la Iglesia y desciende sobre los que están reunidos en Jerusalén el Espíritu Santo. ¿Recordáis Hechos 2? Pentecostés. Desciende sobre cada uno de ellos una llama de fuego. ¿Os imagináis ahora que el de al lado tuviera una llama de fuego? ¿Te ibas a quedar quieto? No, te ibas corriendo. Pero a estos miembros de la Iglesia de Jerusalén, a todos ellos les cae una llama de fuego encima. Otro milagro de Dios. Desciende el Espíritu Santo y todos hablan en idiomas conocidos, en idiomas que todo el mundo mediterráneo conocía, pero que ellos nunca habían hablado jamás, y todos hablan en idiomas distintos, pero todos alaban y explican el Evangelio de Jesucristo. Milagro espectacular, como el del Mar Rojo. Pero no te lo pierdas, pasa la página y de Hechos 2 te vas a Hechos 3, Hechos 4, y encuentras que después de esta primera predicación del que es el feliz predicador, que es Pedro, y que convierte con su predicación 3.000 personas, el segundo predicador vuelve a predicar con el mismo celo, con la misma ilusión, pero así como a unos les cayeron lenguas de fuego, al segundo predicador le caen pedregales, que se llama Esteban. Solo tienes que pasar una página o dos en tu Biblia. Y dices, ¿cómo puede ser que justo hace un capítulo Dios ha dejado ver su poder de una forma muy visible, de una forma espectacular? 3.000 personas se han convertido, 3.000 judíos, hay que aclarar eso, 3.000 judíos se han convertido, lenguas de fuego y todos ellos hablando en lenguas conocidas. Dios de milagros actuando de una forma espectacular, como el Mar Rojo en el Nuevo Testamento. Pero solo pasas 2 páginas y al pobre Esteban le toca pagar con su vida el haber hecho lo mismo que Pedro. Si Pedro salió como un héroe, Esteban salió como un mártir. Estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de la misma historia bíblica. De hecho, estamos hablando de 2 capítulos de diferencia. Y Dios mismo, con el autor de este texto, está refiriéndose o está hablando de un tal Saulo, que antes era perseguidor de la Iglesia y luego pasó a ser apóstol a los gentiles. Tremendo milagro, al menos espiritual. La conversión de Pablo, lo mires por donde la mires, es una conversión inédita, inimaginable y diríamos que hasta imposible. Es decir, es un milagro de Dios. De hecho, tu conversión y la mía también son milagros de Dios. Pero justo cuando Pablo acepta el nuevo encargo y le dice, ya no vas a ser más perseguidor, porque ahora vas a ser apóstol a los gentiles, el apóstol nos dice en su texto que acabamos de leer que no se libró por ello de persecuciones, de naufragios, de apedreamientos como los de Esteban, en alguno de ellos casi muere, de cárceles, y no te lo olvides, esto es muy interesante, y de abundante fuego amigo. Abundante fuego amigo. De hecho, no solo porque escribe a los Corintios, también porque escribe a los Gálatas o porque escribe a los Colosenses y otras cartas más, son cartas que Pablo tiene que escribir porque en la Iglesia hay cristianos que están perdiendo la cabeza a nivel espiritual y están enseñando mentiras y están contrariando el mensaje apostólico de Pablo. Por lo tanto, ¿qué quiero deciros con eso? Que Dios es un Dios de milagros no solo lo creo, lo reafirmo y me levanto cada mañana pensando en eso. Pero también sé y me reafirmo en que Dios puede, si quiere, no ejercer ese poder. Si quiere, puede no aplicar su
carácter sobrenatural y dejarte sin el milagro. Pablo pidió un milagro pequeñito, tampoco pidió mucho. No pidió a Dios que se abriera el mar rojo, solo le pidió que le quitara la espina. No parecía gran cosa, no sabemos qué tipo de espina es, el aguijón famoso, no sabemos de qué va, pero Dios no se lo quitó. Y quiero decirte algo, si decides seguir a Jesús, si decides, ya lo habrás hecho muchos de los que estáis aquí, seguir a Cristo como tu Señor, te puedo asegurar varias cosas muy, muy firmes. Bueno, alguna puedo asegurar, todas no. Una de ellas es que serás salvo de tus pecados. Esa no la digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si crees en el Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo a un cartelero, serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, no es palabras mías. Entonces te puedo garantizar que si decides seguir a Jesús, serás salvo de tus pecados. Pero quizás Dios no te librará de problemas. Quizás. A lo mejor vives una vida de rosas, pero quizás no. Y conozco a cristianos, fieles cristianos de oro macizo, que han sufrido, han vivido, y en mi iglesia han fallecido por cáncer. Seguramente conocéis alguno. Seguramente conocéis también a algún cristiano que ha sufrido algún accidente laboral, o incluso un accidente de coche, o incluso un accidente mortal. Seguramente conocéis, o al menos yo hablo por mi iglesia, a cristianos que han sufrido confrontaciones conyugales serias. Es una palabra muy bonita para decir peleas de matrimonio. Tan graves que en algunos casos han podido llegar incluso a la separación temporal o trágicamente incluso al divorcio. Creo que conoceréis alguno. Yo los conozco muchos. Y seguramente en esto me daréis toda la razón, todos los cristianos, todos, hemos conocido la muerte de cerca por un ser querido que se marchó. Un padre, una madre, un hermano, un hijo, un familiar cercano que el Señor permitió su muerte. Nos costará entender a Dios muchas veces, nos costará muchas veces entenderlo, pero el apóstol lo reafirma en su texto y Isaías lo afirma mucho antes en su texto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. No querramos entender a Dios siempre, lo cual es difícil, cuando no imposible. Y de aquí viene la lección final en la que el apóstol Pablo nos quiere llevar en este texto que estamos hoy reflexionando. Versículo 9. Me ha dicho sobre la petición triple, sobre mi oración triple, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la lección que el apóstol Pablo quiere enviar a los corintios, a mí personalmente, y espero que también esta mañana a ti. Porque para el apóstol Pablo, cuando se ve en debilidad, se ve en fortaleza. Pero no por sí mismo, no porque tenga recursos especiales o psicológicos más que ninguno de nosotros, sino porque está claro de que en el momento de la debilidad, el poder de Cristo reposa sobre él. Esa es la clave de su enseñanza teológica. No esperéis siempre que responda Dios de la forma en que nosotros queremos que responda. No quiere decir que Dios esté sordo. Dios no está sordo, Dios escucha tu oración. Pero a veces por nuestro bien no nos responde. Como cuando yo era niño le pedía chuches a mi madre siempre. Y por el bien mío y el de mis muelas, nunca me hacía caso. Y me daba verdura. ¿Me gustaba la verdura? No, tampoco vamos a ser hipócritas. No me gustaba la verdura, ni me gusta hoy. Mamá, yo quiero chuche, quiero chocolate, quiero aquello. Mi madre decía, nada. Claro, cuando tienes 3 años no lo entiendes. Cuando tienes 5, tampoco mucho. De hecho, cuando tienes 20, tampoco. Pero ya cuando tienes 50 dices, hombre, ahora que tengo hijos, ahora entiendo por qué mi madre no me daba chuches siempre. Porque no me convenían. Y me convenían mucho más las verduras y los garbanzos. Ahora me gustan los garbanzos, pero no las verduras. Y los chuches ya no los pido. El cristiano a veces se pasa la vida pidiendo chuches. Cosas que cree que le harán bien, porque le gustan en el paladar. Pero Dios se hace el sordo. No es que esté sordo, pero se hace el sordo. En términos nuestros se dice se hace el sueco. Se hace el distraído. Y hace ver que no te escucha. Y es precisamente eso lo que mejor te conviene, que no te escuche y que no te haga caso. Así que fijémonos en el testimonio final de Pablo. En este versículo se presenta como un hombre de limitaciones, como un hombre, ya lo habéis visto, de debilidades rotundamente y claras. Dice el versículo 10, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Y tú dices, hombre Pablo, tú eres masoquista, porque nadie se puede gozar en todo eso. Uno puede soportar, uno puede transitar lo mejor que pueda por el dolor, pero gozar no es propio del dolor. El dolor y el gozo no van unidos, pero el apóstol Pablo dice que sí. ¿Es contracultural o no? Dice, me gozo en mis debilidades, me gozo en mis afrentas, y las tiene a menudo con cristianos también. Me agozo en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, si terminara aquí la carta, a lo mejor le podríamos ver como un hombre quejoso, como un hombre lamentable, como un hombre que está exponiendo sobre la mesa sus limitaciones espirituales o físicas, pero permitidme que os pueda llevar al final de la verdad de la vida del apóstol Pablo, que no es esto. Cuando está escribiendo la carta a los Corintios no está al final de su vida, pero unos años después sí. Y escribe a un joven pastor llamado Timoteo, y en el segundo libro, que es ya casi el testamento vital de Pablo, que es una de las últimas cartas que escribe, al joven pastor, a segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y versículos 6 a 7, el apóstol Pablo sí que le deja a Timoteo su herencia espiritual, lo que llamaríamos el epitafio para poner en la tumba. ¿Alguna vez has pensado cuál sería el epitafio que te gustaría que pusieran en tu tumba? Porque no lo vas a poner tú, ya lo sabes, ¿no? Que tú no lo vas a poner, te lo van a poner. ¿Te has pensado, le has dejado escrito a tus hijos, cuando yo me muera pongan en la tumba tal cosa? Bueno, piénsalo bien, porque luego todo el mundo lo va a estar leyendo por mucho tiempo. Entonces, el apóstol Pablo sí que deja su epitafio y le dice al joven Timoteo, mira, yo estoy a punto de ser sacrificado. Es consciente del final de su vida. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice lo siguiente, 3 cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí no veis a un hombre de debilidades. Ahí no podéis leer a un hombre frágil, a un hombre afrentado o a un hombre, como habéis visto hace un momento, perseguido o angustiado. No, no, probablemente está en la cárcel. Más que probable, esta carta se escribe desde la cárcel. Por tanto, libre no es. Pero dice de él, estoy a punto de sacrificado, mi partida está cercana, pero fijaos en 3 cosas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta no es la descripción de un hombre débil o enfermo. Es más bien la descripción de un hombre triunfante, de un hombre convencido de que está muy cerca, a pocos tiempos de estar finalmente con Dios. Definitivamente el pecado, nuestro pecado es real como la vida misma, y de hecho eso es lo que motivó que Jesús viniera a esta tierra. Dice el propio Jesús que Él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso vino, por eso es humano. Así que no olvidemos que donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. La gracia es el mensaje central del Evangelio. La gracia es la razón que movió al Padre a enviar a su Hijo y la razón por la que luego nos dejó al Espíritu Santo. La gracia de Dios, que se personifica de una forma visual en la persona de Jesucristo, es el elemento central que Pablo quiere compartir a los corintios, y en esta mañana yo también recordároslo a vosotros. Que la gracia de Dios nos acompaña, que la gracia de Dios está presente en nuestras vidas, y que suceda lo que suceda, ese debe ser el mensaje que prediquemos. Ese debe ser el mensaje que compartamos con nuestra vida personal, con nuestras palabras también. Y que el mensaje que compartamos con la gente no sea un mensaje de condena, aunque el pecado es presente y hay que recordarlo y hay que enseñarlo. Y que a veces también podremos anunciar a los que no creen que Dios no siempre hará el milagro, no siempre hará lo que a nosotros nos gusta, pero que sin duda, aunque no lo haga, el milagro está presente porque Dios es el milagro en sí y tu conversión también lo es. Es el tiempo, por supuesto, de invitar a la gente que conozcamos a hablarles del Dios de los milagros, del Dios todopoderoso, del Shaddai de los hebreos, y animarles, por supuesto, a que conozcan la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo, aquel que dijo de sí mismo, que todos sabéis, como yo también lo sé, que era el único, que era el camino, la verdad y la vida. Que el Señor os bendiga.